Empezamos a grabar. Muy bien. Entonces, buenos días con todos. Este, espero que la clase de hoy sea también pues beneficiosa para ustedes y que les guste, ¿no? Vamos a hacer un poquito de repaso del tema anterior, ¿verdad? Como para ubicarnos, ¿no? Siempre me gusta empezar diciendo cuáles son las bases del derecho tributario, porque así podemos entender más bien cómo nace este derecho. Y ahora pues hoy les voy a hablar sobre el derecho tributario, sus características, conceptos y otros elementos que, digamos, nos va a dar ese pensamiento, ¿verdad?, de lo que es y comprende esta materia. Entonces habíamos visto estos principios y yo les decía que los legisladores, al momento de estructurar normativa correspondiente a la materia tributaria, pues tienen que revisar que se cumplan todos estos principios que hemos revisado, ¿verdad? Y hablamos de la generalidad, hablamos de la progresividad, ¿sí? Hablamos de eficiencia, simplicidad administrativa y retroactividad, las leyes para el futuro, la generalidad, quienes pueden soportar las cargas, como progresividad, capacidad contributiva, eficiencia y simplicidad en lo que es para la administración pública el modernizar todos sus procedimientos internos de tal forma que los ciudadanos puedan este, acceder a la administración tributaria, digamos, de la manera más simple, sencilla, sin mayores complicaciones, sin tener, digamos, ese contacto, por ejemplo, que pueda llevar tal vez a actos de corrupción, ¿no? Porque ustedes saben que eso pasa también en la administración pública, ¿no? Y esto nos permite tener ese menor contacto con los servidores públicos que en algún momento pues puede hacer que no sean los idóneos, ¿no? Y porque todo puede pasar, ¿no? Pero esta simplicidad, este principio de simplicidad administrativa pues nos va a permitir depurar, digamos, todo esto para que definitivamente no entorpezca la relación o el vínculo que tenemos con la administración pública. Vimos la equidad, vimos que las leyes naturales y las leyes positivas, ¿verdad? Es la que nos permite precisamente tener un principio de igualdad, que nos respalde, que realmente nos garantice que somos iguales ante la ley tributaria. El principio de transparencia que está, pues el principio de transparencia les había dicho que está en todo lo que es la administración pública, y la suficiencia recaudatoria, que era pues que el presidente de turno le tocará pues manejar los mejores criterios para el buen manejo del presupuesto general del Estado con los ingresos que pueda recibir de justamente la recaudación efectiva, ¿sí? De los tributos. Sabemos que existe una cartera, ¿sí? de obligados tributarios que obviamente están en litigios, tienen recursos interpuestos y demás, pero sin embargo son deudores del Estado, ¿no? Y entonces el buen manejo de esa cartera, ¿verdad?, de obligados permitirá pues una buena administración y esa suficiencia recaudatoria que nos exige la norma constitucional, ¿no? Entonces también habíamos hablado del principio de legalidad, que no hay tributo sin ley, ¿verdad? Es decir, debe existir un cuerpo normativo que regule y que ordene todos estos principios, ¿sí? Que me permitan establecer quiénes son los sujetos obligados, quiénes son los que están fuera o excepcionados o disculpados del pago de un tributo, a pesar de cumplir las condiciones, ¿no? Que el tributo esté diseñado de esa manera, ¿no?
y que obviamente no le va a ser aplicable, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, digamos, este punto de partida que tiene pues nuestro derecho tributario. Luego hablamos sobre el tema de lo que era la política económica, ¿verdad? Ahí está, ya se movió. Lo que era la política económica y que esta política económica abarcaba también lo que es la política monetaria, la política exterior, la política de renta, ¿sí? Y la política fiscal, ¿no? Habíamos hablado de que esta política lo que buscaba era saber, bueno, cuántos bienes y servicios se necesitan para el desarrollo o para el movimiento económico pues, de nuestro país, ¿no? Y que obviamente lo medíamos a través de algunos índices económicos, ¿verdad? Que demostraban pues quiénes están en la población económicamente activa, cuál es el crecimiento de los trabajadores o el desempleo, la tasa de desempleo, el PIB, ¿verdad? El PIB, ¿no? Entonces, todos estos aspectos que están relacionados precisamente para tomar, digamos, las mejores decisiones en relación a el aspecto económico de nuestro país. Y aparte de eso, habíamos hablado también de otras políticas económicas que podíamos desarrollar, ¿verdad? Y hablamos de las políticas agrícolas, hablamos de la política industrial, hablamos de lo que era el transporte, ¿verdad? Las políticas turísticas y de vivienda, pueden ser también políticas sobre aspectos tecnológicos, bueno, telecomunicaciones, ¿no? Que también es sectores estratégicos, minería, ven, todo este tipo de ingresos, ¿no? Que, digamos, puedan llegar a tener nuestro país porque son actividades económicas que permiten el desarrollo de cualquier país, ¿verdad? Son esas fuentes de trabajo, ¿no? Entonces ahí es donde se relaciona realmente todo esto, ¿no? Y decir, bueno, vamos a grabar sobre estas actividades los impuestos que, digamos, le puedan pertenecer, o crear unos, o modificar otros, o tal vez extinguir algunos para que digamos, tengan beneficios tributarios, por ejemplo, ¿no? También hay estímulos tributarios, ¿no? Hay estímulos o sea, el derecho tributario no solamente es para recaudar dinero, ¿no? Sino que les decía, también puede motivar el tema de ser como un estímulo tributario, ¿no? Para las actividades comerciales. Por ejemplo, el COPSI, ¿sí? Que pertenece justamente a todo lo que tiene que ver con la productividad, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con productividad del país, inclusive con aduanas, porque antes existía la ley de aduanas, ¿no? Ya la ley de aduanas se incorporó en este código que maneja todo lo que tiene que ver con el desarrollo comercial y productivo, ¿sí? De nuestro país. Y entonces ahí hay incentivos, ¿no? Hay algunos incentivos y hay también otras normas que se han venido aprobando, por ejemplo, los negocios que se hacen a través de las APP o alianzas públicos-privadas, ¿no? Dan beneficios tributarios. Fíjense ustedes, hay figuras jurídicas o contrataciones, ¿verdad? Que también puedan tener este beneficio tributario, ¿no? Y entonces eso es lo que permite, como les decía, ser el motor, ¿sí? Este Estado con estas políticas es el motor de arranque y que obviamente es el que permite que vaya evolucionando nuestra economía. Entonces, para eso nos sirve esto. Entonces, muy bien, vamos a ver entonces ahora qué es pues el derecho tributario, ¿no? ¿En qué consiste? Muy bien, entonces vamos a tener como definición que es una disciplina parte del derecho financiero, ¿sí? Digo, en la anterior diapositiva hablamos sobre la política fiscal, ¿no? Y entonces este derecho financiero, digamos, es sumamente macro, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos
que tenemos una administración de política monetaria, de política exterior, de política fiscal, de renta, ¿sí? Y tenemos también todo lo que es el manejo del presupuesto general del Estado. Entonces, cuando ustedes fueron a revisar en la Constitución, ¿verdad? Los articulados, yo les dije, bueno, usted tiene que empezar desde lo que es, pues, esta política comercial, ¿verdad? Y revisar no solamente esos dos artículos que pertenecen, digamos, al régimen tributario exclusivamente, porque como ustedes pueden ver, pertenece a la rama del derecho financiero y debemos de saber todo este orden macro, ¿sí? Ampliado para poder saber de dónde partimos, ¿verdad? De dónde tenemos que ver este punto de partida y dónde está, digamos, esas conexiones que tienen, digamos, todas estas políticas económicas que hemos revisado, ¿no? Entonces, en eso se basa nuestro derecho financiero, ¿no? Dice que tiene por objeto el estudio del ordenamiento jurídico que regula el establecimiento de los tributos. Y entonces ahí ya me lo reducen, ¿no? Un poco más. Dice, bueno, aquí vamos a hablar solamente de los tributos, ¿sí? Solamente de los tributos. Ah, que tienen relación con las otras actividades, sí, tiene relación, ¿no? Habíamos dicho impuesto a la renta, estamos hablando sobre los ingresos de los trabajadores, sobre todo, son los que pagan impuesto a la renta. Las compañías también, ¿no? Las actividades económicas pagan también impuesto a la renta. Los bienes y servicios que se adquieren, pues también están grabados con el IVA, por ejemplo, ¿sí? Y también hay otros que están excluidos del IVA, ¿no? El ICE en las importaciones, exportaciones, ¿verdad? Este, también, bueno, las exportaciones no están grabadas, son cero tarifa. Pero las importaciones sí, entonces, este, recordemos, por ejemplo, cuando se hizo hace algunos años atrás unos ajustes en las partidas arancelarias, ¿no? Y entonces la gente empezó en redes sociales a decir, ¿por qué yo no puedo comprar el champú importado? ¿Sí? ¿Por qué me cuesta más caro? ¿Por qué le suben a los teléfonos celulares? ¿No? ¿Por qué a la tecnología le subieron también las partidas arancelarias, ¿no? Y así, y entonces, este, estas decisiones pues son obviamente en beneficio de la producción nacional, ¿sí? En beneficio de la producción nacional y en, digamos, beneficio de la competitividad, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ya tocamos otros temas, ¿no? Lo que es la competencia, lo que es, digamos, todo lo que tenga que ver con la productividad, ¿sí? Que, como les repito, son materias que están involucradas dentro de nuestro derecho tributario. O sea, nosotros vamos a ver este tipo de actividades. De hecho, se analizan, ¿no? De esa forma. Y por eso es que el derecho tributario es bastante amplio, ¿no? Es muy amplio porque si bien es cierto, tenemos, digamos, una estructura que ya la vimos en el primer día cuando les hablé del sílabus, cómo íbamos a desarrollar desde la parte sustantiva, la parte de reclamos administrativos o de la instancia procedimental administrativa, luego la judicial y finalmente los delitos, ¿no? O sea, fíjense ustedes que tiene un ciclo bastante amplio y que obviamente es una materia este, que lo vemos en un solo semestre. Sin embargo, fíjense ustedes, bueno, yo estudié una maestría, ¿no? En esto y creo que nunca paro de estudiar este tema porque en realidad es sumamente amplio y cada actividad se vuelve un mundo, ¿no? Se vuelve un mundo solamente para, digamos, ver cómo se enmarca este, dentro del derecho tributario. Ayer les hacía comentarios a sus compañeros y les decía que, por ejemplo, la ley de pesca ha sido reformada, ¿sí? Y se ha dado un camino muy importante, por ejemplo, para la producción camaronera, ¿no? Nuestro país fue un país que produjo, pues, productor, mejor dicho, de camarones, ¿no? Y teníamos un muy buen mercado.
muy competitivo. Sí, sin embargo, vino decreciendo a través de los años, quizás por las malas políticas económicas que se tomaron en ese tiempo, ¿no? Habría que hacer un análisis en ese sentido, y creo que sí hay ya estudios, digamos, en esos aspectos, y precisamente basados en ellos es que se puede reformar o se puede, digamos, mejorar los aspectos de políticas económicas y obviamente lo que tiene que ver con el derecho tributario, ¿no? Muy bien, entonces este derecho tributario, pues que va a establecerme o a regular todo lo que comprenden los tributos, es decir, los tributos es un término general, ¿no? Y ya cuando, porque a veces tendemos a confundir los impuestos, ¿no? Impuestos es una clase de tributo. Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero me gustaría que ahorita, digamos, se quede aclarado un poco esa terminología, porque en la definición, ¿sí? Y si les tomo alguna elección, ¿verdad? En vez de ponerles tributos, les pongo impuestos y usted me pone que es verdadero o me señala la respuesta equivocada, pues obviamente hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Entonces, muy bien, vamos a ir a analizar qué características tiene este derecho tributario, ¿no? Entonces, las características que tiene el derecho tributario, este, son una que es una actividad jurídica entre el Estado y los particulares, ¿no? A través de normas jurídicas. Lo que decía, no hay tributos sin ley, por lo tanto, esta actividad jurídica entre el Estado y los particulares, ¿y por qué habla de esta actividad jurídica, ¿no? Entre Estado y particulares? Porque vamos a ver lo que es la obligación tributaria, ¿sí? Y entonces cuando tenemos una obligación, ¿verdad? Cuando surge este concepto de obligación, ¿sí? Que es la obligación de pagar al Estado o contribuir, ¿verdad? Porque también se llama contribución, ¿verdad? O sea, mejor dicho, lo relacionamos con este concepto. Es una contribución que hacemos los ciudadanos, ¿sí? Para que el Estado tenga ingresos y nosotros los ciudadanos ayudamos a mantener ese Estado, ¿verdad? Colaboramos con el Estado con parte de nuestros ingresos, ¿verdad? Económicos, a fin digamos, ayudar con las cargas burocráticas, ¿no? Con las cargas, digamos, del gasto público, ¿no? Ese sería el término, del gasto público. Entonces, eh, estamos frente, repito, a una relación de dos personas, de dos vías, mejor dicho, no de dos personas, de dos vías. Pues bueno que el Estado pues es una persona ficticia, pero tiene, digamos, personería jurídica, ¿no? Entonces, con los ciudadanos o con los particulares. Entonces, por eso hablamos de esta actividad entre el Estado y los particulares, esta relación que se va a originar de la denominada obligación tributaria. Perfecto. Crea relaciones entre el Estado y los particulares cuyas características son una que es de carácter obligatorio, ¿sí? Es decir, bueno, por eso se llama obligación, ¿no? Me obligo a, pero me obligo ¿cómo? Me obligo ¿por qué? ¿Cómo se origina esa obligación? Pues bueno, la obligación se origina por la ley, ¿sí? La ley es la que hace que nazca esa obligación. ¿Y cómo van a hacer esa obligación? Pues bueno, de una relación, ¿sí? Que será identificada a través de el denominado hecho generador, ¿verdad? O esa situación en particular, esas condiciones que me pide la norma que debo de reunir, que las reúno y me configuro en ella, ¿no? Aquí un poquito estamos hablando como cuando hablamos en el derecho penal, ¿verdad? Sobre la tipicidad, ¿ya? Entonces, más o menos esa es, digamos, la relación que hacemos en el momento en el que estamos frente a una obligación tributaria. Yo les comentaba el otro día y les decía, bueno, si yo vendo frutas y Pedro vende frutas, ¿verdad? Y nosotros estamos obligados a pagar
al Estado por, digamos, esa actividad económica que realizamos, pues entonces nos van a decir, bueno, ¿dónde estoy yo en la tabla, por ejemplo, del impuesto a la renta para contribuir con el Estado, ¿verdad? Entonces es esa situación, ¿verdad? Que me da la norma, ¿sí? Y que efectivamente hace que me configure en ella y que tenga este carácter de obligatorio. Entonces, como la ley manda, prohíbe o permite, ¿verdad? Entonces, si la ley manda que yo tengo que pagar, ¿verdad? Entonces van a ser esa relación de carácter obligatorio entre el Estado y los particulares. La norma contiene hechos imponibles, ¿verdad? Lo que les decía, el que vende frutas, el que vende vehículos, eh, tiene un centro comercial, el que vende comida, ¿sí? Todos esos son hechos imponibles, ¿no? Los productos que son de primera necesidad están exentos, ¿verdad? Están excluidos de algunos tributos. Y entonces todos estos hechos, todas estas actuaciones las vamos a encontrar justamente en dónde, no en el Código Tributario. El Código Tributario está para normar, digamos, todo este marco general, ¿no? A dónde voy con la administración, quiénes son los sujetos, cuáles son los hechos imponibles, cómo se maneja, ¿no? Los sustantivos, obligaciones, deberes, ¿sí? De los contribuyentes, quién es un contribuyente, quién es la administración tributaria, ¿no? Pero la materia propiamente de impuestos, ¿sí? Perdón, de lo que es tributos, ¿verdad? Tributos, está en las normas tributarias especiales, que serán pues la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, y en el caso de los GAT, ¿no? De los gobiernos autónomos descentralizados, estarán en el COTAD. ¿No? Entonces, en este Código Orgánico de Descentralización territorial, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar el tema de los tributos seccionales, ¿no? O de los gobiernos autónomos descentralizados, que ahora se los denomina de esa forma, ¿no? Pero serán municipios, consejos provinciales, las parroquias y demás, pues, este, eh, entidades que puedan tener la calidad o la condición de un ente recaudador de impuestos, ¿no? Muy bien, entonces estas características de este derecho tributario, como les decía, me da unos hechos, ¿sí? Unas actuaciones o deberes, ¿ven? ¿Sí? Como dice aquí, hechos imponibles y deberes auxiliares, ¿verdad? Porque me va a poner, ¿no? La obligación no solamente va a ser la obligación de pago, sino que esta obligación también conlleva a otros deberes, a los deberes formales, ¿verdad? Que le, también los diseña, digamos, dentro de la normativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, el no presentar una declaración tributaria oportunamente, muy probablemente nos lleve a una sanción o nos lleve a un deber incumplido y tendremos pues algún tipo de sanción administrativa que tengamos que responder, ¿no? Luego tenemos como tercer punto que gozan del principio de legalidad o reserva de ley. Cuando hablamos del principio de legalidad o reserva de ley es no hay tributo sin ley, es decir, el principio de legalidad que habíamos hablado que crea, modifica o extinguen o excepcionan de tributos, ¿verdad? Entonces, en base a eso, es que la normativa debe de estar diseñada, ¿no? Más los principios constitucionales que ya habíamos visto y obviamente estas fundamentadas o motivadas, ¿sí? En lo que es pues nuestra política económica, ¿no? Entonces, miren cómo se suma todo, ¿no? Cómo se va sumando y cómo va, digamos, tomando forma este derecho tributario. Luego tenemos la norma que ordena el camino a seguir. Esto es un procedimiento, ¿verdad? Un tributo creado, un tributo cobrado. ¿Sí? Entonces,
este camino a seguir, lo que les decía, que es la parte, digamos, de nuestra segunda unidad, ¿no? ¿Qué hago yo frente a la administración tributaria? ¿Qué procedimientos tengo para que se efectúe este principio de simplicidad, ¿no? O sea, ¿cómo tramito eh, todas todo lo que conlleva, mejor dicho, a este derecho tributario y esta relación, ¿no? Jurídica entre el Estado y los particulares? Entonces el Estado va a decir, bueno, hay que hacer paso a paso, ¿verdad? Y entonces estructuramos una norma, como es el Código Tributario, ¿verdad? En donde me dice cómo tengo que presentar la declaración tributaria, cómo hago el pago, qué tipo de pago puedo hacer, ¿sí? ¿Con qué puedo pagar? ¿Sí? En dineros, en especie, ¿con qué puedo pagar? ¿Sí? ¿Puedo compensarlo? ¿Pueden perdonarme la deuda, la remisión? ¿Sí? Bueno, no la deuda, sino los intereses, realmente, y así. Esos pasos, esos procedimientos que yo tengo para eh, que el tributo creado sea cobrado, ¿verdad? Entonces, esa como otra característica. Y la norma dice, es coercible, puede incluso usar la fuerza. Es decir, que como siempre les digo a mis estudiantes, ¿no? Y se ríen realmente porque yo le digo, no le cierre la puerta a la administración tributaria, no le tenga miedo, todo lo contrario, porque si no, ellos van a usar la fuerza pública para poder acceder a usted. Entonces, si le toca la puerta, no le diga, no hay nadie, ¿sí? No, eso no haga, ¿sí? Más bien, usted abre la puerta y dígale, ¿en qué lo puedo ayudar? Ellos le van a mostrar una orden para hacerle una auditoría y obviamente usted va a revisar y va a decirle, bueno, yo le voy a entregar la documentación que usted me requiere para que me haga la auditoría, ¿verdad? Necesaria y podamos, digamos, verificar que la obligación tributaria que he pagado, la he pagado bien, no le he hecho ningún perjuicio a esta relación Estado-particulares, es decir, no he evadido impuestos o no he, digamos, defraudado al Estado en relación al cálculo de la aportación que me toca dar como ciudadano. Pero digamos que en este derecho tributario, el legislador ha pensado en que en esta materia, pues si es necesario usar hasta la fuerza pública, pues podrá hacerlo la administración, es decir, podrá acceder con una orden, ¿no? Obviamente, donde intervenga la fuerza pública para que usted le dé respuestas o rinda cuentas a la administración tributaria. Entonces, fíjense ustedes lo interesante que se vuelve este derecho tributario, ¿no? Ya en la teoría, en los estudiosos del derecho tributario, ¿no? Se han establecido una clasificación, digamos, teórica de qué es este derecho tributario, ¿no? Y desde varios aspectos se ha podido determinar que, por ejemplo, el derecho tributario, existe un derecho tributario material, ¿no? Que es el conjunto de normas que definen los supuestos de las obligaciones tributarias y los sujetos. Fíjense ustedes. Es decir, ¿qué es lo material? ¿No? O sea, ¿a qué se refiere cuando habla del tributo material? Pues habla y dice, bueno, ¿cuál es la realidad? ¿No? ¿Cuál es la aplicación que se va a dar? Materializamos esa obligación tributaria. Entonces, esa obligación tributaria dice, bueno, tiene unos supuestos, es decir, el hecho generador, ¿no? Es decir, esas actividades económicas que están grabadas, esas condiciones que se deben de cumplir para configurarse usted como un obligado dentro del derecho tributario, es decir, usted está obligado o nace esa relación que lo obliga digamos, a darle un pago a la administración. ¿Y quiénes son esas personas a las que está dirigida? ¿No? Los sujetos eh, pasivos de la obligación tributaria, ¿ya? Los sujetos pasivos de la obligación tributaria. ¿Quién tiene que pagar? ¿No? Y habíamos hablado de que hay
personas que estarán obligadas y habrá personas que estarán exentas, excluidas, perdonadas, disculpadas, como lo quieran llamar, ¿verdad? En esto. Entonces tenemos que hacer, sí, separar las cosas, ¿no? Separamos quiénes son los obligados y quiénes no estarían obligados, ¿no? Muy bien, entonces a eso eh, la doctrina lo llama el derecho tributario material. Luego tenemos un derecho tributario formal, ¿sí? Y dice, es el encargado de delimitar el ejercicio del poder estatal, ¿sí? Distribuyendo las facultades de él que provienen, ¿verdad?, entre los diferentes niveles y organismos de la administración tributaria. Entonces, ustedes saben que la administración pública, pues, se estructura por jerarquía, ¿no? Entonces, siempre habrá, digamos, tenemos una puerta de entrada hacia un nivel, ¿no?, de tramitología y luego, pues, si existe algún problema, tendrá que ir jerarquizándose, ¿verdad?, hasta llegar a la máxima autoridad, ¿no? Entonces, a eso es lo que le llamamos este derecho tributario formal. ¿Sí? Luego tenemos un derecho tributario procesal, ¿sí? Y como les decía, tenemos dos procedimientos, ¿sí? O mejor dicho, tres procedimientos serían, ¿no? Porque a la larga hablaríamos de los procedimientos que se hacen a nivel de la administración pública, es decir, ante la administración tributaria, que son los procesos administrativos, ¿no? Y luego tenemos también, pues, este, procedimiento judicial, ¿no? Y bueno, a pesar de que aquí más abajo vamos a ver lo que es el derecho tributario penal, ¿no? Pero que también el derecho tributario penal tiene un procedimiento, ¿no? Entonces, a nivel de esta característica procedimental, sí, obviamente estamos frente a estos tres aspectos, ¿no? Es decir, nos va a marcar procedimientos de cómo actuar frente a la administración tributaria en un reclamo judicial y en materias de delitos, ¿no? También tenemos este derecho constitucional, que ya lo vimos, ¿no? Cuáles son las bases que fundamentan y que estructuran a nuestro derecho tributario de tal forma que lo mantiene, digamos, como base, ¿no? Como la parte fortalecida. Si se violenta un principio, ustedes lo saben y lo conocen, todo aquello que violente un principio de constitución o un principio de ley, ¿sí? Y las actuaciones no están enmarcadas en ellas, pues entonces existirá o una inconstitucionalidad o una nulidad, ¿no? En esas actuaciones. Entonces tenemos que ser muy precisos al momento en el que se emiten estos actos de la administración pública y que la administración pública respete, ¿sí?, este derecho material, este derecho formal, este derecho procesal tributario y obviamente el derecho constitucional, ¿no? Entonces, dice, es el encargado, perdón, de delimitar el ejercicio del poder estatal, ¿sí? Digamos, eso es lo que le decía, ¿no? En el tema de las bases que tenemos como derecho constitucional, los principios que vimos, ¿verdad? Es precisamente ese poder estatal, ¿no? Ahí es donde se mide cuál es la facultad que se tiene, ¿verdad? A quién vamos a grabar, a quiénes vamos a afectar con este tributo, quiénes son los que tienen que aportar este, cómo van a actuar frente a la administración tributaria, qué deberes les vamos a poner. Entonces, ese es el camino que nos da el derecho constitucional, ¿no? Tributario. Y el derecho tributario penal, ¿sí? El derecho tributario penal, pues que es el conjunto de normas que definen las infracciones, los ilícitos, cometidos de estas relaciones con el fisco y el contribuyente, ¿no? Y entonces, o el Estado y los particulares, como vimos en las características. Entonces, fíjense ustedes que eh, este, eh, este derecho tributario penal me dice, bueno, cuando ese contribuyente no está cumpliendo con las obligaciones y que realmente le causa un perjuicio al Estado al momento de no
proceder a cancelar sus obligaciones, ¿no? Entonces, eh, nos dice cuándo estamos frente a infracciones y cuándo estamos frente a ilícitos, ¿no? Las infracciones también pueden ser pues las multas, los decomisos, y otro tipo digamos, actuaciones que no tendrán, digamos, una sanción quizás de prisión o de reclusión, ¿verdad? Sino que nos lleva a el pago de una multa o al cierre o clausura, ¿no? De los locales o de las actividades, suspensiones de actividades, etcétera, ¿no? Eso también lo vamos a revisar, ¿no? Pero está aquí inmerso, ¿no? En lo que es este derecho tributario penal. Y finalmente, recordarán ustedes que yo les dije, bueno, este derecho tributario hoy en día, que hablamos de tributos internos, sí, no lo podemos separar, divorciar o este, desmembrar de lo que comprende el derecho tributario internacional, ¿sí? Hoy en día la tributación se piensa a nivel global, ¿sí? Se tiene un derecho internacional porque existen los denominados convenios internacionales, ¿sí? Que, en donde los países dividen las rentas, fíjense ustedes, dividen las rentas, es decir, viene un extranjero que viene a trabajar al Ecuador, pero ese extranjero, por ejemplo, es de España y con España tenemos un convenio, ¿no? Y este convenio, pues, dice que, por ejemplo, la renta que deberá declarar, si es del 35%, pues el 20% será para el lugar donde realizó el trabajo y la diferencia para el otro país. Y entonces tiene como beneficio este contribuyente en el que no va a tributar, porque se llaman convenios de doble tributación, ¿no? Los convenios de doble tributación, es decir, no voy a pagar en el país donde hago el trabajo y al momento en el que ingreso al otro país también voy a pagar los impuestos. Entonces se llegan a estos convenios, ¿sí? En donde se dividen las rentas, ¿sí? Y ningún país pierde, ¿sí? Gana renta el país en el que reside y gana renta el país en donde se hace el trabajo. Ya, entonces, bueno, ya Ecuador ha tenido con algunos países, hay algunos convenios y en realidad este, mm, este sistema pues ha dado muchísima relevancia en el derecho tributario por múltiples razones, ¿no? Y una de ellas es precisamente poder saber, ¿no? Porque ahora con todos los escándalos que vemos, ¿no? Dice, ¿cómo la gente puede acceder a toda esta información? Si yo les dije, la información es pública, ¿no? La información está en los registros internos, no solo de Ecuador, no solo de Ecuador, estamos hablando de todo el mundo entero habla de transparencia, el mundo entero habla de publicidad de información. Usted va a Google, ¿sí? Y pone su nombre y usted se sorprende de todo lo que Google sabe de usted y usted no le entregó, digamos, formalmente quién es usted, ni su hoja de vida, ni nada, ¿no? Entonces, eh, así pasa, la información está ahí, ¿sí? Y puede ser rastreada y puede ser, digamos, conocida y se entiende que, digamos, es pública, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, por eso es que ahora sabemos quién tiene las propiedades, en qué lugares, dónde tienen, digamos, han hecho inversiones, ¿no? En los denominados paraísos fiscales, que ya hoy en día no se llaman paraísos fiscales, ya el derecho internacional, fíjense ustedes, el derecho internacional ha evolucionado y dice, en realidad, no vamos a hablar de paraísos fiscales, o sea, es decir, donde no hay, digamos, limitaciones a los capitales que ingresen en ese país, a las divisas que ingresan, ¿sí? No hay mayor control, no les interesa saber de dónde viene la plata, entonces si viene de actos ilícitos como son el narcotráfico o los delitos de cuello blanco, pues no preguntan, ¿no? Simple y llanamente ellos reciben el dinero en una cuenta bancaria o en una inversión, sea de una propiedad o sea de alguna empresa
que constituyan allá y que obviamente ocultan patrimonios, ¿no? Entonces, esas actividades, ¿no? Pero para eso ha servido el derecho internacional, para hacer cruce de información. Fíjense ustedes, el cruce de información. Eso es lo que nos permite todo este derecho tributario, ¿sí? Al momento de saber quiénes son los obligados, cómo tienen que pagar, qué es lo que están haciendo, qué actividades están realizando. Y en realidad, como ustedes pueden ver, el derecho tributario es una materia transversal dentro del derecho, ¿sí? Y ustedes lo van a ver y lo van a practicar, así sea de manera indirecta, ¿no? Si ustedes se quieren especializar en rama civil, ¿no? Todas esas actividades comerciales de negocios y compraventas y contratos, ¿verdad? Que se puedan hacer a través de la base jurídica civil, civilista, pues entonces, o mercantilista, ¿no? También el derecho mercantil, ¿no? Eh, pues tenemos que saber que por ahí pasan los tributos, ¿no? También en el tema de las finanzas públicas, como dijimos, esto nace del derecho financiero, y obviamente saber el buen manejo del presupuesto general del Estado y cuantificar, bueno, cuánto es nuestra cartera vencida de obligaciones y cuántas personas que sí son responsables, somos responsables, porque yo pago mis impuestos, yo dejo de hacer cualquier cosa menos dejar de pagar mis impuestos. Y entonces, porque sabemos como ciudadanos que somos responsables, ¿no? Y que tenemos que, lo último que debemos de deberles al Estado. ¿Sí? Y esa es, digamos, nuestra responsabilidad. Entonces, fíjense ustedes que eh, esta clasificación que nos hace la doctrina, estas características que nos identifican quién es este derecho tributario, dónde está ubicado, de dónde se origina o se desprende, digamos, como una materia especializada, ¿sí? De muchísima relevancia, tanto en el derecho público como en el derecho privado. Sí, fíjense ustedes, tiene esa incidencia, ¿no? En el derecho público y en el derecho privado. Y entonces tiene esa dualidad, ¿no? Ese comportamiento en un ámbito privado del ciudadano, propio del ciudadano, con los aspectos, pues, de derecho público, ¿no? Es decir, cómo se procede, cómo se hace, cómo se crean los tributos, el principio de reserva de ley o de legalidad, ¿sí? Que digamos es uno de los principios más importantes y digamos el primer punto de partida, ¿no? Si a usted le preguntan sobre el derecho tributario y le dicen, bueno, ¿qué sabes del derecho tributario? Lo primero que usted debe responder es que no hay tributo sin ley, es decir, el principio de reserva de ley. Es decir, está reservada la ley, la creación, modificación, extinción y exenciones de los tributos, ¿no? De todos los tributos. Entonces, ese es su punto de partida. Y luego, bueno, viene ya todo lo demás que hemos visto, por ejemplo, ya en el aspecto constitucional, en donde hablamos de la generalidad, de la simplicidad, de la efectividad, de la irretroactividad, de la generalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, esto es, digamos, ya lo que es conceptualmente el derecho tributario, ¿no? Entonces, como ya estamos en el tiempo, fíjense ustedes qué rápido se va el tiempo, ¿no? Qué rápido se nos va el tiempo. Muy bien, entonces, han venido casi la mayoría, son 35. Muy bien, aquí los veo a todos, ¿no? Y están toditos, muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, el día de mañana que tenemos también actividades, ¿no? Una aclaración que les voy a hacer, ¿no? Yo planifico la semana de clases, ¿sí? Entonces, por favor, porque he tenido, digamos, mensajes de compañeros, no solamente de este curso, de otros cursos también, en donde me consultan pues el tema de hasta cuándo hay que presentar los trabajos. Tomen en cuenta que la plataforma les dice, ¿sí? Está ahí registrado en qué tiempo pueden hacer o van a desarrollar, pues, de hecho se los refleja en horas, ¿no? Entonces le dice, tiene usted 1 hora 45 minutos, por decirlo, ¿no? Por vencer esta tarea, ¿no?
Entonces ya usted debe planificarse, ¿verdad? Que tiene 1 hora, 45 minutos para hacerlo, ¿no? O tiene un día, o tiene 2 días, ¿sí? Eh, para poder desarrollar estas actividades. Entonces, no, no pierdan, digamos, el tiempo. Yo les pongo, fíjense ustedes, iniciamos la semana con todos los trabajos que vamos a hacer, ¿sí? Precisamente para que usted tenga todos estos días, ¿verdad? Porque hay algunos que son de lunes a lunes, ¿no? El trabajo autónomo es el que más largo tiempo tienen, ¿no? Tienen de una semana, de un lunes a otro lunes, ¿no? Tienen 7 días para elaborar ese trabajo, para la lectura y todo lo demás. Aunque una lectura a usted le puede tomar 2, 3 horas, ¿sí? No le va a tomar más, digamos, para analizarla en más de una oportunidad, leerla y todo lo demás, y no complicarse, digamos, al momento de desarrollarla. Ya después se sienta a desarrollar el resumen que le pido que me haga, o la explicación que le pido que me haga, o un cuadro esquemático que le pido que me haga, ¿verdad? Las actividades como se desarrollen, ¿no? Entonces, eso para que quede claro, digamos, en cómo estamos desarrollando nuestras clases, ¿no? Es la actividad, por eso yo pongo planificación semanal, ¿sí? Planificación semanal, por eso dice planificación semanal. Entonces, eh, organícese, hagan ya esto, estamos en los primeros días, no estamos ahí experimentando y todo, y claro, vamos fallando un poquito, ¿no? Todos, los profesores también fallamos en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, no podíamos acceder al principio a las clases, bueno, ahora ya estamos aquí conectados, ya estamos trabajando con normalidad, y un poco quería pues aclararles cómo nos vamos a desenvolver durante todo el semestre con nuestras actividades y sus, digamos, reporte de sus notas, ¿no? De las notas que ustedes van a hacer. Todavía estamos en periodo de matriculación y por eso estamos esperando que, digamos, también se incorporen otros compañeros, ¿no? Porque están procesándose sus matriculaciones. Y mientras tanto, pues bueno, estamos avanzando en nuestra materia, ya ellos se pondrán al día conmigo de otra manera, ¿no? Haciendo tutorías, muy probablemente, y digamos, continuar con nuestro curso. Entonces, les deseo un feliz martes, que se porten bien, sigan estudiando y hagan sus tareas, ¿ok? Porque recuerda que las tareas son realmente la que valida su asistencia, ¿no? Entonces, muchas gracias por haber estado aquí y que tengan un feliz martes. Chao. Igual, doctora. Gracias. Que les vaya bien. Vayan a su siguiente clase. Gracias, Gracias, doctorita. gracias, chicos.